¿Cuántas veces tu mente te ha hecho sentir prisionero? Incluso cuando por fuera todo parece estar en calma. Tal vez estás sonriendo, trabajando, cuidando de los tuyos, pero por dentro estás cansado, exhausto de pensar, agotado de imaginar todo lo que podría salir mal. Y cuando te arrodillas a orar, tu mente no se calla. ¿Te ha pasado? ¿Y si te dijera que eso que te agobia no es solo ansiedad, sino una señal de que el cielo quiere hablarte? Que ese torbellino de pensamientos que te roba el sueño es en realidad una batalla espiritual por tu paz, y que Dios ya te dio el arma para vencerla. Pero pocos la conocen. Hoy Dios te dice deja de pensar tanto y empieza a confiar más en mí. Este video no es casualidad. Es un susurro divino, una respuesta a esa oración que hiciste cuando pensaste que ya no podías más. Hay una verdad escondida en su palabra, un secreto que puede calmar tu mente y transformar tu realidad desde adentro. Y te la voy a mostrar, pero solo si te quedas hasta el final, porque hoy vas a aprender a silenciar esas voces interiores con el poder de la voz de Dios. No estás solo. Este es tu refugio, tu encuentro con el Espíritu Santo. Antes de seguir, suscríbete. Hazlo como un acto de fe, como quien dice, Señor, quiero seguir escuchando tu voz cada día, porque aquí cada video es una cita con Dios. Y al suscribirte no solo aseguras que esta palabra llegue a ti, sino que ayudas a que muchos más encuentren consuelo. Donde solo había caos. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo, porque eso no es solo un comentario, es un compromiso con la calma que solo Jesús puede dar. Y dale, me gusta también, porque cada clic es una semilla de esperanza. YouTube se encargará de llevar este mensaje a otros corazones sedientos y tú serás parte de esa misión celestial. Si tú hoy estás siendo usado por Dios, muchos no tienen una iglesia cerca, pero tienen este canal y tú puedes ayudar a que este espacio siga siendo una casa espiritual para los que no tienen donde refugiarse. Por eso es tan importante tu participación y escucha bien esto. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave espiritual que necesitas para desbloquear algo grande que Dios ya ha preparado para ti. Así que quédate. Escucha, este es tu momento. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando la mente no descansa. El alma se cansa. Hay una angustia silenciosa que muchos llevan por dentro, aunque por fuera parezcan estar bien. Es esa tensión constante en el pecho, ese cansancio que no se va ni con horas de sueño. Y todo empieza en un lugar. La mente. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos corren más rápido que tu fe? Has intentado orar, pero tu cabeza sigue llena de ruido, de preocupaciones, de escenarios catastróficos que nunca terminan. Muchos creyentes viven así. Conocen la palabra, creen en Dios, pero su mente se convierte en un campo de batalla donde la fe parece no tener espacio. Y lo más doloroso es que piensan que algo anda mal con ellos, que su fe no es suficiente, que Dios está en silencio, pero no es así. Déjame decirte algo importante, la mente humana es como un jardín. Si no la cultivas con la palabra, crecerán las malas hierbas del miedo, la duda, el desánimo. Y eso no te hace un mal cristiano, te hace humano. Incluso Jesús en su humanidad tuvo momentos de angustia profunda. Pero hay un detalle clave, él sabía dónde llevar su carga. Tú, ¿a quién le entregas tus pensamientos cuando se oscurecen? No hay nada más agotador que una mente sin reposo. Y es que el enemigo no siempre ataca con enfermedades físicas o tragedias externas. A veces su estrategia más efectiva es sembrar pensamientos, pequeñas ideas, dudas, temores disfrazados de lógica. Porque si logra controlar tu mente, empezará a enfriar tu fe. La ciencia hoy confirma algo que la Biblia ya nos enseñaba. Los pensamientos moldean nuestra realidad. Estudios neurológicos han demostrado que la mente humana no distingue entre lo que es real y lo que se imagina con fuerza. ¿Sabes qué significa eso? Que si vives alimentando pensamientos de temor, tu cuerpo oye. Y aquí es donde ocurre el milagro. Cuando decides rendir tus pensamientos a Cristo, Él no solo los calma, los reordena, les da propósito.
Piénsalo así, tus pensamientos son como ovejas asustadas. Corren en todas direcciones sin saber dónde ir. Pero cuando el pastor entra al corral, su presencia las tranquiliza. Él no grita, no empuja, solo aparece. Y ellas reconocen su voz. Y si has llegado hasta aquí es porque en lo profundo de tu alma ya empezó un cambio. Ya no eres el mismo que hace unos minutos. Dios ya empezó a calmar la tormenta número 2. El silencio de Dios también habla. Hay momentos en que el alma clama, pero el cielo parece guardar silencio. Oras y no sientes nada. Lees y no entiendes. Buscas y no encuentras. Y es ahí cuando la mente comienza a gritar aún más fuerte. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Será que me ha olvidado? ¿Estaré haciendo algo mal? Estas preguntas, aunque dolorosas, no son nuevas. Grandes hombres y mujeres de la fe también las hicieron. David, en los Salmos, clamaba desde la angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más duros en la vida de un creyente, pero también puede ser uno de los más formativos, porque cuando Dios guarda silencio no está ausente. Está trabajando en lo invisible. La mente moderna está acostumbrada a respuestas rápidas. Entras a Internet y tienes la información en segundos. Mandas un mensaje y esperas el doble cheque azul. Vivimos en la generación de la hora. Pero Dios no funciona con algoritmos, funciona con procesos eternos y muchos de esos procesos se gestan en el silencio. ¿Qué pasa cuando Dios no responde al ritmo que tú esperas? A veces lo que llamamos silencio es solo una pausa sagrada en la que Dios está cultivando algo más profundo que una simple solución. Está desarrollando carácter. El silencio de Dios es como la noche. En un huerto no se ve nada, pero las raíces crecen y es justo en esos momentos de aparente abandono cuando la mente se convierte en un terreno fértil para la duda. Que necesitamos redoblar nuestra confianza, porque el enemigo susurra: Dios no te oye, pero la palabra responde aunque no lo veas. Él está obrando. Una mente ansiosa interpreta el silencio como rechazo, pero una mente entrenada por la fe lo interpreta como preparación. ¿Qué tal si ese silencio que te incomoda ahora es la antesala de una revelación que aún no estás listo para recibir? Dios no desperdicia ni un segundo de tu dolor. Ni uno. Aun cuando no lo entiendas, Él está perfeccionando algo dentro de ti. La Biblia está llena de pausas divinas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de oír claramente el llamado. José estuvo en la cárcel, aparentemente olvidado antes de ser promovido. Jesús mismo pasó 30 años en silencio antes de empezar su ministerio público. ¿Y tú? Tú no estás exento de ese patrón celestial. Y si el silencio no es un castigo, sino una invitación a escuchar más profundo, porque el ruido exterior puede distraer. Pero en el silencio, Dios a menudo susurra. Y ese susurro no siempre es una respuesta directa. A veces es una paz que sobrepasa el entendimiento. Otras veces es una fuerza interior que no sabes de dónde viene, o una lágrima que cae, y sin palabras se convierte en oración. Quiero que entiendas esto. Dios nunca está en silencio por descuido. Cuando calla es porque está enseñando algo que las palabras no podrían explicar. A veces su mayor obra ocurre sin sonido, pero no sin propósito. Es como una semilla en tierra. Tú no la ves crecer, pero eso no significa que esté muerta. En lo profundo, está explotando de vida. Algo está pasando bajo la superficie. Así es tu proceso, aunque no lo veas. Algo está germinando en tu interior. Muchos de ustedes han orado durante años por algo. Sanidad, restauración, dirección. Y sienten que no hay respuesta. Pero escuchan que el cielo no está sordo. El cielo está esperando el momento perfecto. Y ese momento no es cuando tú estés desesperado. Es cuando estés preparado. ¿Qué tal si Dios no ha dicho nada porque aún estás pensando demasiado y no estás escuchando lo suficiente? La mente necesita silencio para escuchar a Dios, pero no cualquier silencio. El silencio de la rendición.
Ese momento en el que dejas de buscar una salida y comienzas a buscar su presencia. A veces Dios no cambia la situación porque primero quiere cambiarte a ti. Y ese cambio comienza cuando en lugar de decir «¿por qué no me hablas?», decides decir «Señor, háblame como tú quieras, cuando tú quieras, pero no me sueltes». Eso ya es fe. La ansiedad quiere respuestas. La fe busca presencia. Y si hoy estás aquí, si estás escuchando este mensaje con atención, es porque tu alma está lista para comenzar a descansar en el silencio. No como un castigo, sino como una pausa sagrada. Una habitación donde el Espíritu Santo quiere entrar sin ruido, sin prisas. Solo con amor. No tengas miedo del silencio. Abrázalo, porque ahí es donde Dios a menudo revela sus secretos más profundos. Cierra los ojos un instante. Respira de nuevo. El silencio de Dios no es el fin de la conversación. Es el espacio donde tu espíritu comienza a escuchar lo que tu mente no comprendía. Él está aquí. Aunque no lo oigas, aunque no lo veas, Él está. Número 3. Entrenando la mente para escuchar la voz de Dios. La mente humana es una herramienta maravillosa, pero también peligrosa cuando no está bajo el control del espíritu. Muchos creyentes piensan que tener fe es algo puramente del corazón, pero se olvidan de que la mente también necesita ser entrenada para caminar en lo espiritual. Y si te dijera que tu mente puede volverse un altar o una trampa, tu pensamiento puede acercarte a Dios o puede alejarte de Él, no porque Él se mueva, sino porque tus pensamientos nublan la percepción de su presencia. Por eso la Escritura nos insta a renovar la mente. No es una sugerencia, es una necesidad para vivir una vida plena en el Espíritu. Imagínate un instrumento musical si no se afina, aunque lo toques con amor. El sonido será distorsionado. Así es la mente. Cuando no está afinada por la palabra, produce pensamientos desordenados, interpretaciones erradas, reacciones desproporcionadas. Pero cuando la afinas con la verdad, cada pensamiento empieza a sonar como una nota perfecta que se alinea con la melodía del cielo. ¿Cómo entrenamos la mente para escuchar la voz de Dios? La respuesta no está solo en orar más o leer más, sino en aprender a filtrar lo que permites que entre todo pensamiento es una semilla. Y lo que escuchas, ves y consumes diariamente va sembrando algo. A veces estás buscando paz, pero estás alimentando tu mente con miedo. Estás pidiendo fe, pero vives rodeado de mensajes de duda. Aquí entra un principio bíblico profundo: discernimiento espiritual. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes viene de Dios. No toda voz interna es el Espíritu Santo. La voz de Dios siempre produce vida, aun cuando corrige la del enemigo siempre deja una sombra de culpa, miedo, confusión. Y la tuya muchas veces solo repite lo que el mundo te enseñó o lo que el dolor te hizo creer. ¿Cómo reconocer la diferencia? Te lo voy a decir con un ejemplo. Imagina que estás en una sala llena de voces. Todas hablan al mismo tiempo. Algunas gritan, otras susurran y de repente entra una persona muy especial para ti. Aunque no la veas, la reconoces solo por el tono. Así es la voz de Dios. Cuando pasas tiempo en su presencia, comienzas a distinguirla, no porque suene más fuerte, sino porque la conoces íntimamente. Por eso, entrenar la mente no es un acto intelectual, es un ejercicio de intimidad. Haz esto antes de empezar tu día en lugar de tomar el celular. Toma un minuto en silencio. Cierra los ojos. Di: Señor, afina mi mente a tu voz. Silencia el ruido que mi primer pensamiento hay. Venga de ti. Hazlo todos los días. Al principio parecerá pequeño, insignificante, pero con el tiempo tu mente empezará a reconocer lo divino, incluso en lo cotidiano. La ansiedad disminuirá, no porque los problemas desaparezcan, sino porque estarás escuchando a aquel que los domina todos. Hay una práctica espiritual olvidada pero poderosa: la meditación en la palabra. Y no me refiero a repetir versículos como mantras vacíos, sino a dejar que una sola verdad bíblica se haga carne en ti, que habite en tus pensamientos, que se quede contigo todo el día.
Es mejor meditar profundamente en un solo versículo que leer 10 capítulos sin entendimiento. ¿Qué tal si tu próximo paso espiritual no es hacer más, sino pensar mejor? Pensar con la mente de Cristo no es una utopía, es una invitación real. Es un proceso que transforma tu manera de reaccionar, de esperar, de decidir. Porque la mente entrenada por Dios no entra en pánico ante lo incierto, encuentra paz en lo eterno. No ignores lo que piensas. Lo que piensas te moldea y si no moldea tu fe, probablemente está moldeando tu miedo. Te voy a dar una clave. Cada vez que un pensamiento invada tu mente, pregúntate esto. ¿Este pensamiento me lleva hacia Dios o me aleja de Él? Si te aleja, deséchalo. Llévalo cautivo. No le des hospedaje, no lo acaricies como si fuera verdad. Reemplázalo. Respóndelo con una promesa. La mente no puede quedarse vacía. Si sacas un pensamiento negativo, necesitas reemplazarlo con uno lleno de fe. Es como una habitación si sacas la basura, pero no decoras con belleza. Tarde o temprano volverá a ensuciarse. Decora tu mente con verdades eternas. Llénala de esperanza, de versículos que te recuerden quién eres, a quién perteneces y cuál es tu destino. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: la voz de Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento exacto para calmar, corregir y dirigir. Y si no la estás escuchando hoy, quizás es porque no necesitas una voz más fuerte, sino una mente más tranquila. Baja el volumen de tus pensamientos y verás cómo la voz de Dios empieza a sonar más clara que nunca. Número 4. Cuando el pensamiento se convierte en carga, hay pensamientos que no solo ocupan espacio, pesan. No son ideas pasajeras, son tormentas que se quedan. Y mientras más las cargas, más te alejan de tu propósito. Así es con tu mente. Cuando invitas a Cristo a entrar en tu casa interior, todo empieza a cambiar. Pero hay algo que debes saber. Esta transformación no ocurre con un solo video. Es un proceso, un entrenamiento del alma, una disciplina espiritual. Y por eso estás aquí, porque estás empezando ese proceso. Estás diciéndole al cielo: Señor, enséñame a descansar en ti. Y créeme, Dios honra ese deseo. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la ansiedad tome decisiones por ti? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar por miedo a lo que podría salir mal? Dios quiere enseñarte a vivir desde la paz, no desde el pánico, desde la certeza de su palabra, no desde el ruido de tus pensamientos. Y para eso necesitas abrirte a una verdad. Tus pensamientos no definen tu fe. Tu fe es la que puede redirigir tus pensamientos. Una persona me dijo una vez: es que no sé cómo dejar de pensar tanto. Y yo le respondí: no se trata de dejar de pensar. Se trata de aprender a pensar en lo correcto. Porque la mente no se apaga, se redirige. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso no es poesía espiritual. Es una estrategia, una acción concreta. ¿Qué pasaría si cada vez que un pensamiento oscuro aparece, tú lo detienes y dices: esto no viene de Dios? Con el tiempo ese hábito se convierte en un estilo de vida, y ese estilo de vida transforma tu salud emocional, tu forma de orar, tu manera de amar, de trabajar, de esperar. La mente calmada no es fruto de un día sin problemas, es fruto de una fe bien alimentada. Así como el cuerpo se debilita si no come, la mente se descontrola si no se nutre de la verdad. Por eso, hoy más que nunca necesitas un altar personal, un espacio en tu día donde tu mente pueda reencontrarse con la voz de su Creador. Y no importa cuánto ruido haya dentro de ti, Dios puede hablar más fuerte. Solo necesita que tú le abras la puerta. Ahora respira. Hazlo ahora. Siente el aire entrar. No es solo aire, es vida. Es señal de que Dios aún tiene propósito contigo. Tu mente puede volver a descansar. No, porque los problemas desaparezcan, sino porque Él camina contigo en medio de ellos. Almas reaccionarán como si el peligro fuera real. Vivirás en alerta, aunque estés en paz. Y aquí es donde entra la palabra, no como una simple lectura, no como un hábito religioso, sino como una medicina,
una herramienta viva, un espejo del alma. ¿Has intentado alguna vez leer la palabra no para entenderla, sino para calmarte? Porque hay versículos que no solo enseñan, sanan. Promesas que no solo inspiran, sostienen. Quiero que visualices tu mente como un cuarto lleno de ventanas abiertas. Cada pensamiento negativo es una ráfaga de viento helado que entra y lo revuelve todo. Pero cada versículo que recuerdas, cada promesa que haces tuya, es una ventana que se cierra hasta que finalmente hay silencio. Hay descanso. No se trata de ignorar tus problemas. Se trata de verlos desde otra perspectiva, desde los ojos de Dios. Y si lo que te está quitando la paz hoy es justamente lo que Dios quiere usar para mostrarte su poder, recuerda algo: el enemigo quiere tu mente para desenfocar tu fe, pero Dios quiere tu mente para transformarte desde adentro. Y si has llegado hasta aquí es porque en lo profundo de tu alma ya empezó un cambio. Ya no eres el mismo que hace unos minutos. Dios ya empezó a calmar la tormenta. Número 2. El silencio de Dios también habla. Hay momentos en que el alma clama, pero el cielo parece guardar silencio. Oras y no sientes nada. Lees y no entiendes. Buscas y no encuentras. Y es ahí cuando la mente comienza a gritar aún más fuerte. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Será que me ha olvidado? ¿Estaré haciendo algo mal? Estas preguntas, aunque dolorosas, no son nuevas. Grandes hombres y mujeres de la fe también las hicieron. David, en los Salmos, clamaba desde la angustia: ¿hasta cuándo? Señor, ¿me olvidarás para siempre? El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más duros en la vida de un creyente, pero también puede ser uno de los más formativos, porque cuando Dios guarda silencio no está ausente, está trabajando en lo invisible. La mente moderna está acostumbrada a respuestas rápidas. Entras a Internet y tienes la información en segundos. Mandas un mensaje y esperas el doble cheque azul. Vivimos en la generación de la hora. Pero Dios no funciona con algoritmos. Funciona con procesos eternos y muchos de esos procesos se gestan en el silencio. ¿Qué pasa cuando Dios no responde al ritmo que tú esperas? A veces lo que llamamos silencio es solo una pausa sagrada en la que Dios está cultivando algo más profundo que una simple solución. Está desarrollando carácter. El silencio de Dios es como la noche. En un huerto no se ve nada, pero las raíces crecen y es justo en esos momentos de aparente abandono cuando la mente se convierte en un terreno fértil para la duda. Que necesitamos redoblar nuestra confianza, porque el enemigo susurra: Dios no te oye, pero la palabra responde aunque no lo veas. Él está obrando. Una mente ansiosa interpreta el silencio como rechazo, pero una mente entrenada por la fe lo interpreta como preparación. ¿Qué tal si ese silencio que te incomoda ahora es la antesala de una revelación que aún no estás listo para recibir? Dios no desperdicia ni un segundo de tu dolor. Ni uno. Aun cuando no lo entiendas, Él está perfeccionando algo dentro de ti. La Biblia está llena de pausas divinas. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de oír claramente el llamado. José estuvo en la cárcel, aparentemente olvidado antes de ser promovido. Jesús mismo pasó 30 años en silencio antes de empezar su ministerio público. ¿Y tú? Tú no estás exento de ese patrón celestial. Y si el silencio no es un castigo, sino una invitación a escuchar más profundo, porque el ruido exterior puede distraernos. Pero en el silencio, Dios a menudo susurra. Y ese susurro no siempre es una respuesta directa. A veces es una paz que sobrepasa el entendimiento. Otras veces es una fuerza interior que no sabes de dónde viene, o una lágrima que cae y sin palabras se convierte en oración. Quiero que entiendas esto. Dios nunca está en silencio por descuido. Cuando calla es porque está enseñando algo que las palabras no podrían explicar. A veces su mayor obra ocurre sin sonido, pero no sin propósito. Es como una semilla en tierra. Tú no la ves crecer, pero eso no significa que esté muerta. En lo profundo, está explotando de vida. Algo está pasando bajo la superficie. Así es tu proceso, aunque no lo veas. Algo está germinando en tu interior. Muchos de ustedes han orado durante años por algo. Sanidad,
restauración, dirección. Y sienten que no hay respuesta. Pero escúchame, el cielo no está sordo. El cielo está esperando el momento perfecto. Y ese momento no es cuando tú estés desesperado. Es cuando estés preparado. ¿Qué tal si Dios no ha dicho nada porque aún estás pensando demasiado y no estás escuchando lo suficiente? La mente necesita silencio para escuchar a Dios, pero no cualquier silencio. El silencio de la rendición. Ese momento en el que dejas de buscar una salida y comienzas a buscar su presencia. A veces Dios no cambia la situación porque primero quiere cambiarte a ti. Y ese cambio comienza cuando en lugar de decir «¿por qué no me hablas?», decides decir «Señor, háblame como tú quieras, cuando tú quieras, pero no me sueltes». Eso ya es fe. La ansiedad quiere respuestas. La fe busca presencia. Y si hoy estás aquí, si estás escuchando este mensaje con atención, es porque tu alma está lista para comenzar a descansar en el silencio. No como un castigo, sino como una pausa sagrada. Una habitación donde el Espíritu Santo quiere entrar. Sin ruido, sin prisas. Solo con amor. No tengas miedo del silencio. Abrázalo, porque ahí es donde Dios a menudo revela sus secretos más profundos. Cierra los ojos un instante y respira de nuevo. El silencio de Dios no es el fin de la conversación. Es el espacio donde tu espíritu comienza a escuchar lo que tu mente no comprendía. Él está aquí. Aunque no lo oigas, aunque no lo veas, Él está. Número 3. Entrenando la mente para escuchar la voz de Dios. La mente humana es una herramienta maravillosa, pero también peligrosa cuando no está bajo el control del espíritu. Muchos creyentes piensan que tener fe es algo puramente del corazón, pero se olvidan de que la mente también necesita ser entrenada para caminar en lo espiritual. Y si te dijera que tu mente puede volverse un altar o una trampa, tu pensamiento puede acercarte a Dios o puede alejarte de Él. No porque Él se mueva, sino porque tus pensamientos nublan la percepción de su presencia. Por eso la Escritura nos insta a renovar la mente. No es una sugerencia, es una necesidad para vivir una vida plena en el Espíritu. Imagínate un instrumento musical si no se afina, aunque lo toques con amor, el sonido será distorsionado. Así es la mente. Cuando no está afinada por la palabra, produce pensamientos desordenados, interpretaciones erradas, reacciones desproporcionadas. Pero cuando la afinas con la verdad, cada pensamiento empieza a sonar como una nota perfecta que se alinea con la melodía del cielo. ¿Cómo entrenamos la mente para escuchar la voz de Dios? La respuesta no está solo en orar más o leer más, sino en aprender a filtrar lo que permites que entre. Todo pensamiento es una semilla, y lo que escuchas, ves y consumes diariamente va sembrando algo. A veces estás buscando paz, pero estás alimentando tu mente con miedo. Estás pidiendo fe, pero vives rodeado de mensajes de duda. Aquí entra un principio bíblico profundo: discernimiento espiritual. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes viene de Dios. No toda voz interna es el Espíritu Santo. La voz de Dios siempre produce vida, aun cuando corrige la del enemigo siempre deja una sombra de culpa, miedo, confusión. ¿Y la tuya? Muchas veces solo repite lo que el mundo te enseñó o lo que el dolor te hizo creer. ¿Cómo reconocer la diferencia? Te lo voy a decir con un ejemplo. Imagina que estás en una sala llena de voces. Todas hablan al mismo tiempo. Algunas gritan, otras susurran y de repente entra una persona muy especial para ti. Aunque no la veas, la reconoces solo por el tono. Así es la voz de Dios. Cuando pasas tiempo en su presencia, comienzas a distinguirla, no porque suene más fuerte, sino porque la conoces íntimamente. Por eso, entrenar la mente no es un acto intelectual, es un ejercicio de intimidad. Haz esto antes de empezar tu día. En lugar de tomar el celular, toma un minuto en silencio. Cierra los ojos. Di: Señor, afina mi mente a tu voz. Silencia el ruido que mi primer pensamiento hay. Venga de ti. Hazlo todos los días. Al principio parecerá pequeño, insignificante,
pero con el tiempo tu mente empezará a reconocer lo divino, incluso en lo cotidiano. La ansiedad disminuirá, no porque los problemas desaparezcan, sino porque estarás escuchando a aquel que los domina todos. Hay una práctica espiritual olvidada pero poderosa: la meditación en la palabra. Y no me refiero a repetir versículos como mantes vacíos, sino a dejar que una sola verdad bíblica se haga carne en ti, que habite en tus pensamientos, que se quede contigo todo el día. Es mejor meditar profundamente en un solo versículo que leer 10 capítulos sin entendimiento. ¿Qué tal si tu próximo paso espiritual no es hacer más, sino pensar mejor, pensar con la mente de Cristo? No es una utopía, es una invitación real. Es un proceso que transforma tu manera de reaccionar, de esperar, de decidir. Porque la mente entrenada por Dios no entra en pánico ante lo incierto, encuentra paz en lo eterno. No ignores lo que piensas. Lo que piensas te moldea, y si no moldea tu fe, probablemente está moldeando tu miedo. Te voy a dar una clave. Cada vez que un pensamiento invada tu mente, pregúntate esto: ¿este pensamiento me lleva hacia Dios o me aleja de Él? Si te aleja, deséchalo o llévalo cautivo. No le des hospedaje. No lo acaricias como si fuera verdad. Reemplázalo. Respóndelo con una promesa. La mente no puede quedarse vacía. Si sacas un pensamiento negativo, necesitas reemplazarlo con uno lleno de fe. Es como una habitación. Si sacas la basura pero no decoras con belleza, tarde o temprano volverá a ensuciarse. Decora tu mente con verdades eternas. Llénala de esperanza, de versículos que te recuerden quién eres, a quién perteneces y cuál es tu destino. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: la voz de Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto para calmar, corregir y dirigir. Y si no la estás escuchando hoy, quizás es porque no necesitas una voz más fuerte, sino una mente más tranquila. Baja el volumen de tus pensamientos y verás cómo la voz de Dios empieza a sonar más clara que nunca. Número 4. Cuando el pensamiento se convierte en carga, hay pensamientos que no solo ocupan espacio, pesan. No son ideas pasajeras, son tormentas que se quedan. Y mientras más las cargas, más te alejan de tu propósito, de tu paz, de tu salud emocional y de tu fe. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es como una mochila llena de piedras que cargas todo el día sin saber cómo soltarla? Ese tipo de pensamientos se disfrazan de preocupación, de responsabilidad, de estar pendiente de todo, pero en realidad son cadenas que se van forjando con los ¿y si falla? ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy suficiente? El enemigo sabe que si logra llenar tu mente con cargas innecesarias, logrará desenfocarse del plan de Dios, porque una mente sobrecargada no tiene espacio para escuchar dirección. Una mente saturada de preocupaciones no puede distinguir entre lo urgente y lo eterno. Pero escucha bien esto: Dios no te creó para cargar todo tú solo. Hay una razón por la que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sabía que la carga más pesada no es la física, es la mental. Es esa sensación constante de estar atrasada en la vida, de no estar a la altura, de sentir que todo depende de ti. ¿Desde cuándo empezaste a creer que tú tienes que tenerlo todo bajo control? Esa no es fe, eso es miel maquillado de responsabilidad. Te lo digo con todo el amor pastoral. No eres Dios. No puedes resolverlo todo. No tienes por qué saberlo todo. No estás llamado a cargar con el peso del mundo. Estás llamado a caminar en obediencia, no en ansiedad. Imagina a una persona intentando cruzar un río con una mochila llena de piedras. Lucha con el agua, tropieza, se hunde y no entiende por qué le cuesta tanto. Pero cuando se detiene y abre la mochila, se da cuenta de que muchas de esas piedras no le pertenecían. Las había recogido por el camino sin darse cuenta. Así pasa con tus pensamientos. Vas recogiendo voces, opiniones, culpas, temores, fracasos pasados y los llevas contigo como si fueran parte de ti. Pero no lo son. ¿Qué pasaría si hoy decides vaciar esa mochila emocional delante de Dios?
¿Qué pasaría si le entregas esa relación que no puedes cambiar, ese futuro que no puedes controlar, esa situación que no puedes resolver? Dios no te pide que dejes de pensar. Te pide que dejes de cargar lo que no fue hecho para ti. Tu mente fue diseñada para soñar, para crear, para meditar en su palabra, no para vivir en tensión constante. Y quiere decirte algo profundo: las cargas mentales no entregadas se convierten en enfermedades del alma. No es casualidad que muchas dolencias físicas hoy tengan raíz en el estrés, en la preocupación crónica, en la falta de descanso mental. La ciencia lo dice, pero la Biblia ya lo sabía. El alma abatida seca los huesos, dice la Escritura. Y no se trata solo de hacer detox mental una vez a la semana. Se trata de aprender a vivir con ligereza espiritual, con el corazón confiado, con la mente en paz. Una mente sana se convierte en un canal por donde Dios puede obrar con claridad, pero una mente cargada se vuelve un muro que bloquea la bendición. ¿Cómo empezar a soltar esas cargas mentales? Te doy un ejercicio sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en un papel todo lo que te tiene inquieto. Léelo en voz alta delante de Dios. Después rompe ese papel como acto simbólico de entrega y di con fe: Señor, esto ya no me pertenece, te lo entrego a ti. Esto no es misticismo, es un acto de fe, una forma práctica de enseñarle a tu mente a soltar cada día. Haz esto si es necesario y verás cómo poco a poco esa mochila comienza a aligerarse. La paz mental no viene de tener todo resuelto, viene de confiar en aquel que tiene todo bajo control. No eres débil por necesitar ayuda, eres sabio por buscarla en el lugar correcto. Dios no espera que cargues con todo, espera que confíes en Él con todo. Y recuerda esto: si algo es demasiado pesado para tu paz es porque no fue diseñado para ser tuyo. Entrégalo, respira, descansa, porque en el momento en que sueltas lo que no puedes controlar, abres espacio para que Dios lo haga. Número 5. La palabra como refugio para una mente en tormenta. Cuando una tormenta amenaza con destruirlo todo, ¿qué es lo que una persona busca primero? Refugio. Un lugar donde el viento no golpee tan fuerte, donde la lluvia no cale hasta los huesos, donde el alma pueda sentirse a salvo y amado oyente. Cuando la tormenta está en tu mente, la única cobertura real es la palabra de Dios. ¿Qué haces cuando tu mente se convierte en el lugar más peligroso para ti mismo? Muchos intentan refugiarse en distracciones, en entretenimiento, en trabajo excesivo, en conversaciones vacías. Y si por unos minutos parece funcionar, pero cuando llega la noche y las luces se apagan, los pensamientos vuelven. Vuelven con más fuerza, con más miedo, con más acusación. Porque no se trata de escapar del pensamiento, se trata de aprender a enfrentarlo con verdad. La palabra de Dios no es solo una colección de historias antiguas, es un refugio vivo, una fortaleza espiritual, un escudo que protege tu mente del desgaste constante. Pero para que funcione como refugio tienes que habitar en ella, no visitarla esporádicamente, no leerla como obligación, sino vivir en ella como quien habita una casa que le da seguridad. ¿Y cómo se habita la palabra? Empieza por hacerla personal. No leas lo que Dios le dijo a otros como si fuera historia ajena. Léelo como si te lo estuviera diciendo a ti, ahora con tu nombre. Cuando la Biblia dice no temas porque yo estoy contigo, no es solo una frase, es un muro levantándose entre tú y la ansiedad. Es como una manta caliente en una noche fría. No quita la noche, pero la hace soportable. No elimina el problema, pero te recuerda que no estás solo para enfrentarlo. Una mente en tormenta necesita más que lógica. Necesita más que buenos consejos. Necesita una roca. Y la palabra es esa roca. Cada versículo que memorizas es como un ladrillo espiritual que levantas para construir un lugar seguro en medio del caos. Y aquí quiero invitarte a hacer algo que puede cambiar tu vida mental por completo o crea tu propio refugio bíblico. No necesitas muchos pasajes, solo 3 o 4 versículos que hablen directamente a tu situación actual. Escríbelos, léelos en voz alta todos los días,
especialmente cuando sientas que la tormenta se acerca, porque la palabra hablada tiene poder. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo, no explicó, no argumentó. Citó la palabra y el enemigo tuvo que retroceder. ¿Cuántas veces permites que el enemigo te hable sin responderle con la palabra? Cada vez que un pensamiento destructivo te ataque, tienes derecho y poder para levantar una promesa como escudo. La ansiedad dice no vas a lograrlo. Tú respondes todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo dice estás solo. Tú respondes aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. La duda dice Dios no te va a ayudar. Tú respondes, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esto no es simple motivación. Es combate espiritual. Es vivir en un lugar donde las tormentas golpean pero no destruyen. Y cuando conviertes la palabra en tu refugio, tu mente empieza a experimentar algo que no se encuentra en este mundo. Paz que no depende de las circunstancias, paz que no tiene sentido humano. Paz que viene directamente del corazón de Dios. Piénsalo así, el mundo te ofrece paraguas frágiles para tus tormentas mentales, pero Dios te ofrece una casa construida sobre roca firme, una verdad que no se cae cuando todo lo demás tiembla. La clave está en una palabra: consistencia. No basta con buscar la palabra solo cuando el miedo es insoportable. Haz de ella tu lugar habitual, tu refugio diario, tu casa espiritual. Porque cuanto más habitas en la palabra, más difícil será para el enemigo derrumbarte, porque ya no vives en la superficie, vives en lo profundo, en la verdad, en el refugio. Y si hay algo que quiero que lleves grabado en tu corazón hoy, es esto: no estás solo en tu tormenta. Tienes un refugio, y ese refugio tiene nombre. Palabra de Dios. Número 6. El poder de reemplazar el pensamiento negativo con verdad eterna. Los pensamientos negativos no solo llegan, se instalan, se acomodan como huéspedes indeseados que no quieren irse. Y si no los confrontas, comienzan a decorar tu interior con mentiras que parecen verdades. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo cosas que jamás le dirías a otra persona? Frases como soy un fracaso, nadie me entiende, Dios no me escucha, ya no hay esperanza para mí. Y lo peor es que las repites tantas veces que tu mente empieza a creerlas como si fueran ciertas. Déjame decirte algo con amor. Solo porque un pensamiento viene de ti, no significa que es verdad. El enemigo no necesita gritarte desde afuera si ya logró convencerte desde dentro, y por eso necesitamos hacer algo urgente y transformador. Reemplazar el pensamiento negativo con la verdad eterna. La mente no puede quedarse vacía, no puedes simplemente decir no quiero pensar más. Esto tienes que reemplazarlo por otra cosa. Porque donde no hay luz, la oscuridad vuelve a entrar, y donde no hay palabra, el miedo vuelve a hablar. La Biblia nos da una herramienta poderosa: la renovación del entendimiento. Pero renovar no es solo limpiar, es cambiar la estructura interior. Es como derribar una casa vieja y construir una nueva sobre ese mismo terreno. ¿Cómo empezar este proceso? Comienza por identificar la mentira que te repites con frecuencia. Sé honesto, no le esconda más. Escríbela si es necesario. Después, busca una verdad bíblica que la contradiga por completo y haz de esa verdad tu nueva declaración diaria. Por ejemplo, si la mentira dice no valgo nada, la verdad dice fui comprado por precio. Soy hijo del Dios Altísimo. Si la mentira dice siempre fracaso, la verdad dice Dios comenzó en mí la buena obra y la perfeccionará. Si la mentira dice estoy solo, la verdad dice el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin. No se trata de negar lo que sientes, se trata de reeducar tu mente con lo que Dios dice. Haz este ejercicio cada vez que un pensamiento negativo llegue, detente. No lo sigas, no lo alimentes, no lo justifiques. Respóndele, háblale. Sí, háblale en voz alta si es necesario. Di esto no viene de Dios. Yo no acepto esta mentira. Mi mente está siendo renovada por la verdad del cielo. Hazlo aunque no lo sientas al principio. Hazlo hasta que lo sientas. Hazlo hasta que lo creas.
Tu cerebro tiene algo llamado neuroplasticidad. Es la capacidad de crear nuevas rutas de pensamiento. Cada vez que repites una verdad bíblica en lugar de una mentira, estás construyendo una nueva autopista espiritual en tu mente. Y lo más hermoso es que el Espíritu Santo te ayuda. No estás luchando solo contra tus pensamientos. Dios mismo está comprometido en renovar tu forma de pensar. Y si empiezas a hablarte a ti mismo como Dios te hablaría, hazlo como si fueras tu propio pastor, como si le hablaras a tu yo interior con el mismo amor con el que Dios lo haría. Cada palabra de la palabra es como una gota de agua que limpia tu mente, y cada mentira que desenmascara es una cadena menos. No te conformes con sobrevivir mentalmente. Estás llamado a vivir con una mente en libertad, una mente clara, una mente que piensa lo que Dios piensa. Pablo lo dijo así: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. No es una sugerencia bonita, es una estrategia de guerra, porque pensar bien también es una forma de adorar. Y aquí va una verdad que puede romper ciclos. Lo que no renuevas con la palabra lo repites con dolor. Por eso hoy te animo a comenzar un nuevo hábito espiritual. Habla la verdad de Dios sobre tu vida todos los días. No esperes a estar mal para hacerlo. Hazlo cuando estés bien. Hazlo como quien entrena su mente para resistir el día malo. Recuerda, el pensamiento negativo es como una planta venenosa. Si no la arrancas de raíz, se expande. Pero la verdad bíblica es como un árbol firme. Cuando lo siembras en tu interior, crece y da fruto y da sombra. Y quizás hoy no veas el árbol completo, pero con cada verdad que siembras estás más cerca del jardín de paz que Dios quiere para ti. Número 7. El descanso mental es también un acto de fe. Hay algo que muchos creyentes no se permiten: descansar la mente. Y no me refiero a dormir más horas. Me refiero a dejar de pensar en todo el tiempo, a soltar el control, a confiar. Porque nos cuesta tanto simplemente descansar. Porque en el fondo creemos que si no estamos pensando en el problema, algo se nos va a escapar, que si soltamos un poco todo se va a desmoronar. Pero eso no es fe, eso es miedo disimulado. Descansar mentalmente no es sinónimo de pereza espiritual, es obedecer a Dios. Cuando Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y aquí viene algo que va directo al corazón. Confiar también se practica con la mente, porque no puedes decir: Señor, confío en ti, y seguir repasando una y otra vez el peor escenario en tu cabeza. Tu mente necesita aprender a quedarse quieta cuando tu espíritu ya entendió que Dios está al mando, y eso se entrena. ¿Cómo saber si mi mente no está descansando realmente? Si todo el tiempo estás buscando soluciones, revisando lo que podría salir mal, repitiendo los mismos pensamientos sin encontrar salida, tu alma está cansada. Tu espíritu está luchando, pero tu mente no coopera. Déjame decirte algo con ternura y autoridad pastoral: no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que resolver todo. Hoy no estás solo en esto. Descansar mentalmente es decirle a Dios: Señor, aunque no entiendo, hoy elijo confiar. Aunque no veo, elijo esperar, aunque no tenga control. Sé que tú sí lo tienes. El descanso mental es también un acto profético. Es una señal de que crees que el cielo sigue abierto aunque la tierra se esté moviendo. Y aquí entra un principio poderoso: tu descanso glorifica a Dios. Porque cuando eliges no entrar en pánico, estás diciéndole al mundo: mi Padre está en control. Yo no soy el piloto, solo soy pasajero y confío en quien lleva el timón. Hay personas que oran con pasión, pero viven agotadas, y no es por falta de fe, sino porque no han aprendido a descansar desde la fe. La palabra dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no es un lugar geográfico, es una postura interior, es una posición de confianza radical. Imagínate una casa durante una tormenta. Afuera todo tiembla, los rayos iluminan el cielo, la lluvia golpea fuerte, pero adentro alguien duerme en paz, no porque no sepa lo que está pasando, sino porque sabe que el techo lo protege. Así debes ser tú.
Tu techo es la fidelidad de Dios y tu descanso es adoración. Y si descansar no fue a perder tiempo, sino invertirlo en lo eterno, porque mientras tú descansas en Él trabaja por ti. Y te lo digo con convicción, hay batallas que no ganarás pensando más, sino confiando mejor. Hay puertas que no se abrirán con más análisis, sino con más rendición. Tu mente no necesita más ideas, necesita más fe, necesita paz, necesita saber que no todo depende de ella. Haz esto hoy. Toma una hoja, escribe aquello que te roba el descanso mental y al lado escribe esta frase: esto lo entrego a Dios. Léelo en voz alta, dilo con firmeza, hazlo parte de tu oración y antes de dormir, repítelo. Señor, mi mente reposa en ti. Créelo, decláralo y si tu mente vuelve a correr, vuelve a repetirlo. No se trata de negar la realidad, se trata de declarar quién sostiene esa realidad. Y si hoy decides descansar, no será por debilidad, será por confianza, porque quien confía descansa y quien descansa honra a Dios. Número 8. Dios no te diseñó para vivir en modo supervivencia. Muchos creyentes están vivos, pero no están viviendo. Van al trabajo, cumplen rutinas, responden mensajes, incluso oran, pero por dentro están en modo supervivencia, solo tratando de aguantar un día más. ¿Te has sentido alguna vez como si solo estuvieras existiendo y no realmente viviendo ese estado de supervivencia mental? Es una trampa del enemigo. No se nota por fuera, no grita, pero poco a poco va apagando el fuego de la fe. Te hace creer que así es la vida, que no hay más que esto es lo que te toca, que ya no hay sorpresas de Dios para ti. Y esa es una mentira peligrosa. Dios no te creó para vivir arrastrándote emocionalmente. Te diseñó para caminar con dignidad espiritual, con la frente en alto, aunque estés en valle con esperanza encendida, aunque todo a tu alrededor parezca oscuro. ¿Desde cuándo empezaste a conformarte con sobrevivir? ¿Cuándo dejaste de creer que había más de Dios para ti? Supervivencia mental es cuando cada día lo enfrentas con ansiedad, cuando el futuro ya no te emociona, sino que te abruma, cuando tus pensamientos son como una alarma constante que nunca se apaga. Pero vivir en el Espíritu es otra cosa. Es tener paz en medio de la tormenta, es poder disfrutar el ahora sin temor al mañana, es caminar con la convicción de que el cielo te sostiene. Y aquí quiero que prestes mucha atención. Dios no solo quiere salvarte, quiere restaurarte. No vino solo a darte vida eterna, vino a devolverte el gozo de vivir mientras esperas esa eternidad. Porque vivir verdaderamente no es tener todo resuelto, es saber que estás exactamente donde Dios te quiere, aunque aún no entiendas todo. ¿Y cómo se sale del modo supervivencia mental número 1, dejando de resistir el proceso de Dios? Muchos pensamientos negativos vienen por la lucha interior de no aceptar dónde estás. Te peleas con tu realidad, con tus tiempos, con tu camino. Pero cuando sueltas esa resistencia y dices: Señor, si esto es parte de tu obra en mí, no lo voy a rechazar, algo poderoso comienza a pasar. Número 2. Conectándote con lo que te da vida. A veces sobrevivimos porque hemos dejado de hacer lo que alimenta nuestra alma: cantar, escribir, caminar con propósito, servir, amar. Tu alma también tiene sed de belleza, de expresión, de alegría santa. Y número 3. Activando la gratitud como antídoto. El espíritu de supervivencia vive contando lo que falta, pero el espíritu de fe celebra lo que ya tiene. Y cuando agradeces, tu mente se alinea con el cielo. Empieza a ver con otros ojos. Empieza a respirar diferente. Haz este ejercicio ahora. Detén tu mente por un instante. Cierra los ojos y di gracias, Señor, por lo que soy. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que aún no entiendo. Eso ya es empezar a vivir. Eso es salir del modo supervivencia. Y te digo esto con todo el amor de quien también ha estado ahí. No naciste para resistir. Todos los días naciste para conquistar, para crecer, para disfrutar del viaje con Dios. Sí, habrá días difíciles. Sí, habrá batallas, pero no estás solo. Y este desierto no será tu casa.
Es solo el camino. Tu historia no termina en la lucha. Dios ya escribió capítulos de victoria para ti. Así que no te acostumbres al caos mental. No normalizas el dolor constante en tu interior. No aceptes como definitivo lo que es solo temporal, porque cuando Cristo te llamó no fue para sobrevivir. Cada día fue para vivir en abundancia, en plenitud, con propósito. Hoy sal de la cueva mental en la que te has estado escondiendo. Hoy levántate y declara: voy a vivir con la mente en paz y el corazón en llamas por Dios, porque eso es vida verdadera. Número 9. Tu mente no es tu enemiga. Es un campo de entrenamiento espiritual. Hay quienes viven con la sensación de que su mente es su peor enemiga, como si sus propios pensamientos estuvieran en guerra contra ellos mismos. Ideas que se cruzan, temores que paralizan, recuerdos que duelen y sienten que nunca van a poder vivir en paz. ¿Te ha pasado que tú mismo eres quien más te hiere con lo que piensas y esa lucha interna es real? Y no es porque seas débil, ni porque tu fe esté rota, es porque tu mente, cuando no está disciplinada espiritualmente, se convierte en tierra abierta para toda clase de ataque. Pero escucha esto: tu mente no fue creada para destruirte, sino para formarte. Tu mente no es el campo de batalla, es el campo de entrenamiento donde Dios te enseña a guerrear en lo invisible. Porque cada pensamiento negativo que logras identificar y someter a la verdad es una victoria espiritual. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás fortaleciendo tus músculos invisibles. Cada vez que declaras esperanza en medio del caos mental, el cielo se activa a tu favor. Y si esa tormenta interna que vives no es un castigo, sino una preparación para lo que viene. A veces las personas que más batallan con su mente son las que tienen llamados más altos, porque el enemigo sabe que sí logra. ¿Cuántas veces tu mente te ha hecho sentir prisionero, incluso cuando por fuera todo parece estar en calma? Tal vez estás sonriendo, trabajando, cuidando de los tuyos, pero por dentro estás cansado, exhausto de pensar, agotado de imaginar todo lo que podría salir mal. Y cuando te arrodillas a orar, tu mente no se calla. ¿Te ha pasado? ¿Y si te dijera que eso que te agobia no es solo ansiedad, sino una señal de que el cielo quiere hablarte? Que ese torbellino de pensamientos que te roba el sueño es en realidad una batalla espiritual por tu paz y que Dios ya te dio el arma para vencerla, pero pocos la conocen. Hoy Dios te dice: deja de pensar tanto y empieza a confiar más en mí. Este video no es casualidad. Es un susurro divino, una respuesta a esa oración que hiciste cuando pensaste que ya no podías más. Hay una verdad escondida en su palabra, un secreto que puede calmar tu mente y transformar tu realidad desde adentro. Y te la voy a mostrar. Pero solo si te quedas hasta el final, porque hoy vas a aprender a silenciar esas voces interiores con el poder de la voz de Dios. No estás solo. Este es tu refugio, tu encuentro con el Espíritu Santo. Antes de seguir, suscríbete. Hazlo como un acto de fe, como quien dice: Señor, quiero seguir escuchando tu voz cada día. Porque aquí cada video es una cita con Dios y al suscribirte no solo aseguras que esta palabra llegue a ti, sino que ayudas a que muchos más encuentren consuelo donde solo había caos. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo, porque eso no es solo un comentario, es un compromiso con la calma que solo Jesús puede dar. Y dale, me gusta también, porque cada clic es una semilla de esperanza. YouTube se encargará de llevar este mensaje a otros corazones sedientos y tú serás parte de esa misión celestial. Si tú hoy estás siendo usado por Dios, muchos no tienen una iglesia cerca, pero tienen este canal, y tú puedes ayudar a que este espacio siga siendo una casa espiritual para los que no tienen donde refugiarse. Por eso es tan importante tu participación y escucha bien esto. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave espiritual que necesitas para desbloquear algo grande que Dios ya ha preparado para ti. Así que quédate. Escucha, este es tu momento. Vamos a comenzar. Número 1. Cuando la mente no descansa, el alma se cansa. Hay una angustia silenciosa que muchos llevan por dentro, aunque por fuera parezcan estar bien. Es esa tensión constante en el pecho, ese cansancio que no se va ni con horas de sueño.
Y todo empieza en un lugar, la mente. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos corren más rápido que tu fe? Has intentado orar, pero tu cabeza sigue llena de ruido, de preocupaciones, de escenarios catastróficos que nunca terminan. Muchos creyentes viven así. Conocen la palabra, creen en Dios, pero su mente se convierte en un campo de batalla donde la fe parece no tener espacio. Y lo más doloroso es que piensan que algo anda mal con ellos, que su fe no es suficiente, que Dios está en silencio, pero no es así. Déjame decirte algo importante: la mente humana es como un jardín. Si no la cultivas con la palabra, crecerán las malas hierbas del miedo, la duda, el desánimo. Y eso no te hace un mal cristiano, te hace humano. Incluso Jesús en su humanidad tuvo momentos de angustia profunda. Pero hay un detalle clave: él sabía dónde llevar su carga. Tú, ¿a quién le entregas tus pensamientos cuando se oscurecen? No hay nada más agotador que una mente sin reposo. Y es que el enemigo no siempre ataca con enfermedades físicas o tragedias externas. A veces su estrategia más efectiva es sembrar pensamiento, pequeñas ideas, dudas, temores disfrazados de lógica. Porque si logra controlar tu mente, empezará a enfriar tu fe. La ciencia hoy confirma algo que la Biblia ya nos enseñaba. Los pensamientos moldean nuestra realidad. Estudios neurológicos han demostrado que la mente humana no distingue entre lo que es real y lo que se imagina con fuerza. ¿Sabes qué significa eso? Que si vives alimentando pensamiento de temor, tu cuerpo y alma reaccionarán como si el peligro fuera real. Vivirás en alerta, aunque estés en paz. Y aquí es donde entra la palabra, no como una simple lectura, no como un hábito religioso, sino como una medicina, una herramienta viva, un espejo del alma. ¿Has intentado alguna vez leer la palabra no para entenderla, sino para calmarte? Porque hay versículos que no solo enseñan, sanan. Promesas que no solo inspiran, sostienen. Quiero que visualices tu mente como un cuarto lleno de ventanas abiertas. Cada pensamiento negativo es una ráfaga de viento helado que entra y lo revuelve todo. Pero cada versículo que recuerdas, cada promesa que haces tuya, es una ventana que se cierra hasta que finalmente hay silencio. Hay descanso. No se trata de ignorar tus problemas, se trata de verlos desde otra perspectiva, desde los ojos de Dios. Y si lo que te está quitando la paz hoy es justamente lo que Dios quiere usar para mostrarte su poder, recuerda algo: el enemigo quiere tu mente para desenfocar tu fe, pero Dios quiere tu mente para transformarte desde adentro. Y aquí es donde ocurre el milagro. Cuando decides rendir tus pensamientos a Cristo, Él no solo los calma, los reordena, les da propósito. Piénsalo así: tus pensamientos son como ovejas asustadas. Corren en todas direcciones sin saber dónde ir. Pero cuando el pastor entra al corral, su presencia las tranquiliza. Él no grita, no empuja, solo aparece. Y ellas reconocen su voz. Así es con tu mente. Cuando invitas a Cristo a entrar en tu caos interior, todo empieza a cambiar. Pero hay algo que debes saber. Esta transformación no ocurre con un solo vídeo. Es un proceso, un entrenamiento del alma, una disciplina espiritual. Y por eso estás aquí, porque estás empezando ese proceso. Estás diciéndole al cielo: Señor, enséñame a descansar en ti. Y créeme, Dios honra ese deseo. ¿Cuántas veces más vas a permitir que la ansiedad tome decisiones por ti? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar por miedo a lo que podría salir mal? Dios quiere enseñarte a vivir desde la paz, no desde el pánico, desde la certeza de su palabra, no desde el ruido de tus pensamientos. Y para eso necesitas abrirte a una verdad. Tus pensamientos no definen tu fe. Tu fe es la que puede redirigir tus pensamientos. Una persona me dijo una vez: es que no sé cómo dejar de pensar tanto. Y yo le respondí: no se trata de dejar de pensar. Se trata de aprender a pensar en lo correcto. Porque la mente no se apaga, se redirige. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso no es poesía espiritual. Es una estrategia, una acción concreta.
¿Qué pasaría si cada vez que un pensamiento oscuro aparece, tú lo detienes y dices esto no viene de Dios? Con el tiempo ese hábito se convierte en un estilo de vida y ese estilo de vida transforma tu salud emocional, tu forma de orar, tu manera de amar, de trabajar, de esperar. La mente calmada no es fruto de un día sin problemas, es fruto de una fe bien alimentada. Así como el cuerpo se debilita si no come, la mente se descontrola si no se nutre de la verdad. Por eso, más que nunca, necesitas un altar personal, un espacio en tu día donde tu mente pueda reencontrarse con la voz de su Creador. Y no importa cuánto ruido haya dentro de ti, Dios puede hablar más fuerte. Solo necesita que tú le abras la puerta. Ahora respira. Hazlo ahora. Siente el aire. Entrar no es solo aire. Es vida. Es señal de que Dios aún tiene propósito contigo. Tu mente puede volver a descansar, no porque los problemas desaparezcan, sino porque Él camina contigo en medio de ellos.